¿cuánto dijimos? 12, ¿no? 12. No. Dijimos que era 37 todo. 14 y 23. 3. Ok. 14 y 23. ¿Quieres que déjame colocar los celulares en silencio? Sí, silencio, pero voy a poner el tiempo. Estamos listos. Ok. Ustedes me avisan. Ok. Ready, Mariano. Ok. Ready. Vamos a echar ahora el audio y te doy conteo para el video. Ok, estamos listos. Y nos vamos en 5, 4, 3, 2. Bueno, sean todos bienvenidos a Mariano González Live. Recuerden, a través de Acción 97.9, la primera en noticias. También 810 AM en digital, 100.3 HD3. Para todos aquellos que nos están escuchando por la aplicación de iHeartRadio. En el día de hoy tenemos un programa muy especial referente a Venezuela. Pero para iniciarnos lo que está pasando en esta situación, yo la llamaría estructural, hay que referirnos cuando comienza todo este proceso y así de alguna forma podemos visualizar realmente dónde se inicia y a lo que estamos en la actualidad. Para ello he traído en el programa de hoy, aquí en Mariano González Live, a un amigo, un político venezolano, José Alberto Gil. José, bienvenido. Mariano, muy amable, muchas gracias. Y un saludo a toda tu radio audiencia y también ahora quienes puedan ver la radio. Muy bien. Porque la radio ahora se ve también. Una buena oportunidad. Así es. José Alberto, voy a comenzar, digamos, desde el punto de vista quizás folclórico. Mucha gente se me acerca y me ha dicho, bueno, es que ustedes los venezolanos resulta que sabían quién era Hugo Chávez. Tenía una gran diferencia de clases, un país que pudiéramos decir que un gran grupo estaba privilegiado del ingreso petrolero, pero había una Venezuela totalmente abandonada. Entonces que de alguna forma esa Venezuela abandonada estaba pidiendo una igualdad. A mi entender la situación fue totalmente diferente, pero quiero que tú, que conoces bien la historia de Venezuela, la viviste, inclusive participaste políticamente, explícanos cómo se inicia este proceso con Hugo Chávez. Bueno, Hugo Chávez es la consecuencia de un sistema de partidos que se adueña del Estado. A ver, para tratar de hacer esto lo más fácil de entender, hay que comprender que la figura del Estado es la figura que está por encima de la nación. El Estado es una invención del ser humano para lograr poner en orden una sociedad, la convivencia o coexistencia, según sea el caso, de un grupo de seres humanos que viven en un determinado territorio. Ese Estado tiene el poder de las armas. Bueno, tiene el poder de los votos cuando eligen al presidente de la República, pero el Estado tiene la fuerza de las armas. Es por eso que la columna vertebral de un Estado son las Fuerzas Armadas. Son las Fuerzas Armadas quienes sostienen aún en el poder a Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la civilidad, la gente, la ciudadanía que hace vida activa en lo que denominamos nación, es donde están todas las interacciones de la ciudadanía e instituciones. La nación no tiene el poder de las armas, no tiene la fuerza de las armas. Ese Estado que se llamó en su momento un Estado democrático en Venezuela, era una media verdad. Esa media verdad, tanto Acción Democrática y COPEI, que eran los dueños de ese Estado, se repartieron entonces el botín petrolero durante 40 años. Sí, siempre se le había conocido como una Venezuela bipartidista. Sí. Que cada 5 años, que era aquel momento del periodo electoral, se turnaban, básicamente. Y ellos inclusive, bueno, se estaba en el gobierno, o la oposición dominaba el Congreso, pero de alguna forma el gobierno, el poder, el Estado en general, estaba dividido por esos dos grandes partidos. Sí, dos grandes partidos que es bien importante hacer la acotación, Mariano, de que forman parte
de la Internacional Socialista, dos grandes partidos que forman parte del socialismo que en Venezuela ha imperado incluso los 40 años anteriores a Hugo Chávez. Hugo Chávez fue entonces la consecuencia de la degeneración de la actividad política y del servicio público en Venezuela. Es decir, Acción Democrática y COPEI se conformaron en los dueños del Estado venezolano. Ellos decidían las personas que iban a participar del servicio público en Venezuela, entiéndase. Uno, servicio público visto desde las personas que iban a ser electas para regir los destinos, ya sean de las ciudades, de los estados y del país nacional. Sí, porque ellos pueden escoger en aquel momento gobernadores, concejales, etcétera. Toda la estructura estaba en manos de ellos. Inclusive, cuando mencionas a Hugo Chávez, su padre estaba involucrado en uno de esos dos principales partidos políticos. Era Copellano. Copellano. Exactamente. Entonces, este estado de partidos degeneró en la clientela partidista por excelencia. Es decir, la gente en los campos, la gente en los barrios, la gente en los sectores populares de Venezuela esperaba cada 5 años un cambio de gobierno, y si la gente participaba de un partido político como el de Acción Democrática o el de COPEI, sabía que tenía su chamba al final de las elecciones. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de pertenecer y de tener un carnet que le diera la posibilidad de participar en Acción Democrática o COPEI, sabía que tenía por lo menos el cargo de bedel en una escuela. Sí, había un privilegio con ese carnet político, sin duda, para todo. Entonces no se creaban oportunidades de inversión, no se creaban oportunidades de empleo, sino oportunidades de una dádiva política, de vivir del Estado. Y no nosotros como ciudadanos fuimos enseñados a trabajar para generar riqueza que sea la que sostenga el Estado. En Venezuela, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que el uso de la riqueza petrolera fue utilizado por estos partidos. Abundante, por cierto. Para darle entonces, ¿no?, a la gente, ¿ok?, en lugar de oportunidades, darle comida, darle, en este caso, vivienda, empleos dentro del Estado, y el Estado se convirtió entonces en un Estado. Tan absurdo que en Venezuela no se desarrollaba inflación, porque si un producto experimentaba un aumento de costo, inmediatamente el Estado lo subsidiaba para que se mantuviera en cero. Es decir, algo que es inaudito. Por ejemplo, si la leche subía de precio, el gobierno pagaba la diferencia de ese aumento. Y el gobierno, bueno, se extendió de tal manera que, bueno, así lo crearon con la ropa, lo crearon hasta con la vivienda, los autos, con la banca, con la banca. Todo subsidiado a través de un gran estado petrolero. Se reflotaron empresas, instituciones financieras en el Caldera 2, si mal no recuerdo. Se reflotaron empresas financieras quebradas que habían simplemente robado el dinero de los ciudadanos y robado el dinero del erario público, y fueron reflotadas, chicos, simplemente porque, bueno, el Estado clientelar daba hasta para mantener a los financistas. Entonces, claro, ¿qué sucede? Esa degeneración de la ciudadanía, del servicio público y de la acción política generó un descontento en las grandes masas de ciudadanos y de venezolanos que vivían en los márgenes de las grandes ciudades, y fueron el caldo de cultivo perfecto para que un encantador de serpientes, sinvergüenza, criminal, asesino e irresponsable como Hugo Chávez Frías se encargara entonces de lograr persuadir a esa masa de venezolanos que se sentían exactamente. Entonces, cuando veo un encantador de serpientes, yo digo, bueno, pero este hombre se me está presentando hasta como un líder religioso, lo observaba, porque tenía ese poder de él. Inclusive creo que él trae la Biblia a la escena política venezolana, algo que muchos políticos nunca lo estuvieron utilizando. Pero quiero llegar a ese punto. Venezuela se desmorona, el precio del petróleo, el gran Estado es insostenible y la clase media se ve afectada, y por supuesto la clase baja, y Venezuela tiene que entrar en un proceso de reestructuración general. Ya el país dice, tenemos que producir otros productos diferentes, tenemos que diversificar, y hay un costo que hay que afrontar porque tenemos una gran deuda, hay que recortar el Estado en general, y eso es los beneficios. Entonces el malestar se extiende. El gran Estado no puede sostener, digamos, ese bienestar, y por supuesto la gente empieza a relacionarlo con la corrupción, el despilfarro, la mala administración y la incompetencia de los políticos. Sí, en el servicio público venezolano, antes de Hugo Chávez, habían pillos,
habían empresarios ladrones, corruptos, empleados públicos ladrones, servidores públicos ladrones y corruptos. Los había, por supuesto que sí. Pero luego de que Hugo Chávez llega al poder, valiéndose entonces de su poder de convocatoria, valiéndose del descontento de esa masa de venezolanos que no se sentían identificados. Y un hombre con carisma. Con esa clase. Encima. Claro, pero es que hizo uso del carisma para echarnos esta vaina, chico, este hombre. Para echarnos esta broma que nos ha echado ahora en este país y que no hay forma ni manera de que uno pueda reconciliarse con ningún legado de Hugo Chávez, porque Nicolás Maduro es simplemente un hijo pródigo de Hugo Chávez y que ha generado además la peor versión del chavismo personificado en Nicolás Maduro. Entonces, este descontento permitió que una clase financiera, una élite financiera, que es la que entra en el juego, de lo que llamaban algunas familias, porque todavía quedan algunas familias honorables de esos amos del Valle, pero hay otro grupo de familias de esos amos del Valle, chicos, que recibían a Hugo Chávez en su casa, chicos. Miguel Enrique Otero, en casa de Miguel Enrique Otero. El dueño del Nacional, que hoy en día se encuentra exiliado en España, la verdad sea dicha. Entonces, estamos diciendo esto, ¿por qué? ¿Por buscarnos enemigos? No, estamos buscando enemigos. Pero es que no vamos a salir de Nicolás Maduro para regresar a lo mismo de la Cuarta República. Si salimos de Nicolás Maduro es para ofrecerle a Venezuela un liderazgo político distinto, en el que las cosas se hagan de manera distinta a como se hacía con el Estado venezolano clientelar. Es que tienes ese grupo elitesco, los amos del Valle, como se le conoce en Venezuela, que tienen prácticamente un monopolio por siglos. Y ese mismo monopolio se ha mantenido en estos días. Y paradójicamente mucha gente dirá, pero bueno, si esos grandes millonarios, ¿cómo es posible? Que llevaron al poder, promovieron a Hugo Chávez, le dieron inclusive logística para que se mantuviera, y como respuesta como tal, entiendo, José Alberto, esos grupos siguen intactos hoy en día en Venezuela. Sí, bueno, tan es así, Mariano, que ahora se presenta una versión degenerada de esos amos del Valle que se llaman los bolichicos. Son los hijos y nietos de estos viejos que hicieron unos sus riquezas de forma honorable, pero otros de forma nada honorable. Estos muchachos, sus hijos y sus nietos, decidieron entonces que a la sombra del chavismo ellos podían hacer 10 veces o 100 veces o 200 veces las fortunas que sus abuelos y sus padres hicieron, nada más que porque se pusieran en conchupancia con el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Se llaman bolichicos. Aprendieron de estos grandes grupos de alguna forma, que vamos a decir los Rothschild, los Rockefeller, que siempre fueron monopolistas y soñaban con tener el gran poder después del poder político en manos de ellos. Así que ese punto lo quiero abordar. Voy a hacer una pequeña primera pausa. Ponme freno, chicos, porque pongo freno. Bueno, por mí no te lo hago. Ese es el problema que vamos a tener el día de hoy, que no tenemos el monopolio del tiempo. Y estamos con José Alberto Gil, este tema de Venezuela. A regreso te voy a preguntar, el pueblo venezolano pidió socialismo, el pueblo venezolano quería comunismo, se quería parecer a Cuba, porque eso es lo que piensa mucha gente. Pero eso me lo vas a responder. Bueno, seguro. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Mariano González Live. ¿Quieto todo el mundo? Perfecto. Oye, yo no me estoy escuchando. Excelentísimo, muy bien. Estamos al aire ahí todavía en el Periscope, así que cuidado con... O sea, yo no me estoy escuchando. ¿No? Vamos a chequear ahora. Yo aquí tengo audio perfecto. Sí. Sí, ahí está. Sí, se está grabando. Okay. Esta parte de nosotros meternos con ese y llegar a los tiempos de hoy en día y qué va a pasar, un pronóstico, etc. Muy bien. Ok. ¿Cuánto tenemos? Dijimos 25, ¿puedes coger 25? Ok, tú avísame entonces. Sí. Déjame ver qué pasa con ese audífono. Dice que no te estás escuchando. Cuando pusiste el audio sí lo escuché. Se estaba escuchando. Qué raro. Déjame ver. Préstame el audífono un momento, Mariano. Hola, 1, 2, hola, sí, está ahí. Ah, está. Hola, sí. Tienes que ponerte las dos. Sí, yo me lo estoy poniendo ahora. Aló, ahora sí. Ponerte los dos. Bueno. Muy bien. Ok.
Vamos a la próxima. No puedo estar mal criado. Estoy escuchando. No me gusta mi voz. Nos pasa a todos. Sí, eso cuando Nelson me dijo el otro día, a mí no me gusta mi voz. Sí. No sé qué queda para mí. Se me quitaron los complejos. Sí. Muy bien. Ok, vamos ahí, señores. Volvemos. Vamos en... Déjame echar el audio por ahí. Y no se nos El hacemos anterior fue un negro de cuánto, de 15. Más o menos, sí. Okay. Y este, el de 22. 27, 22. mucho. ¿Listos? Ya con este fue. Sí. Audio corriendo. Cámara grabando. Video 1 grabando. Video 2 grabando. Y nos vamos. 5, 4, 3, 2. Bueno, ya estamos de regreso a Mariano González Live. Recuerden, a través de Acción 97.9, que somos la primera en noticias. En 810 AM, en digital 100.3 HD3 y por supuesto en la aplicación de AIJA Radio. Hoy nos está acompañando José Alberto Gil, político venezolano, quien nos está trayendo una síntesis de todo lo que ha sido este proceso, llámese del chavismo o revolución bolivariana en Venezuela. La pregunta, José Alberto, que me quedó en la parte anterior, dadas todas estas circunstancias que explicaste en la pauta anterior, el pueblo venezolano pedía socialismo, comunismo, etcétera. El pueblo venezolano simplemente fue objeto de un secuestro de la conciencia colectiva por parte de un estafador como Hugo Chávez Frías, quien se encargó de ofrecer lo que sabía iba a cumplir, pero para sus propósitos, es decir, destruir institucionalmente a la nación y a la República Venezolana, lograr apoderarse del Estado y lograr que ese Estado de partidos, del que hablábamos ahora un poco más temprano, participasen quienes hiciesen su negociación con él. Es decir, él decide entenderse con quienes no le signifiquen un riesgo político a sus aspiraciones de perpetuarse en el poder. Bien sabemos, por supuesto, que todo esto se coordina desde La Habana. Esto no es una invención de Hugo Chávez Frías como tal, sino simplemente Hugo Chávez, al igual que Nicolás Maduro, han sido unos títeres de los Castro, quienes desde La Habana han manejado toda esta situación en Venezuela, de la que se hicieron, por supuesto, de gran parte del petróleo para mantener entonces el millón, más o menos, o el medio millón, creo, de empleados comunistas del gobierno y de la dictadura castrista, para mantenerse entonces ellos en el poder a costas del petróleo venezolano y de la destrucción institucional de nuestro país. Hugo Chávez simplemente fue consecuencia entonces, como te decía, de una élite política, de una élite financiera, pero lo más importante, o tan importante como las dos élites anteriores, es la élite comunicacional que pone a Hugo Chávez Frías como el redentor de los pobres, y que entonces Ada y Copey tenían que ser pasados por las armas, literalmente. Bueno, más de una vez ofreció que lo iba a freír las cabezas en los algo que me aretes. espantó en el vocabulario político venezolano. Claro, exacto, pero y por supuesto no era para ti ni para mí eso, era para la gente del pueblo llano, quienes por supuesto eran los que iban a poner pero en el él poder. negaba que él fuera comunista, él negaba que no iba a ser un sistema Lo negó comunista. hasta el final, pero él sencillamente profundizó lo que son las miserias del socialismo, las personificó y las profundizó de una manera que hoy tenemos un país que El rescatar. pueblo venezolano siempre soñaba con un caudillo, no sé si por parte de nuestra historia o por el recuerdo de la última dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que la gente siempre decía, con Pérez Jiménez vivíamos con muchísima seguridad, Pérez Jiménez me trajo grandes obras, el país estaba estable, y eso lo añoró el venezolano y creía que con Hugo Chávez, este militar de pacotilla, lo iba a lograr. Puede ser. El tema por ejemplo, de Marcos Pérez Jiménez es un tema que no tiene comparación, porque fue una dictadura de derecha que dejó obras, dejó prosperidad y dejó una economía sana. Es decir, un debate que los venezolanos tenemos que de ahora en adelante hablar las cosas y llamarlas por su nombre, porque si le tenemos miedo a hablar de una dictadura como la de Pérez Jiménez, bueno, chicos, yo le tengo miedo a una dictadura como esta del chavismo, en la que yo como venezolano no me contaré entre las personas que tenga que coexistir ni cohabitar desde el servicio público, entiéndase, desde el poder político,
para servirle a los venezolanos, entendiéndome o teniendo que tolerar a unos criminales, asesinos, ladrones, delincuentes, narcotraficantes que han acabado con la República, chico. Una casta de este grupo político que está en la oposición ha convivido con el chavismo durante todas estas décadas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué esa oposición venezolana, que un grupo estaba dispuesto a sacar a Hugo Chávez, pero de alguna manera siempre llegaban los líderes principales y tumbaban cualquier esperanza para lograrlo? Bueno, el estado de partidos actual en Venezuela se engangrenó de manera tal que los bolichicos, de los que estábamos hablando hace rato, son los que financian esos partidos de una oposición que dice querer salir del chavismo del poder, pero no quieren salir del chavismo del poder. Hay un sector de la oposición que es financiado por los bolichicos, hay suficiente material de esto sustentado públicamente, en el que gente como Henry Ramos Alup, chico, que es beneficiario directo de bolichicos y de negocios con PDVSA por el hijo o el hijo de la esposa, no sé cómo es la historia, pero por allí va la cosa, sí. Está un clan familiar en el que, chicos, ¿cómo es posible que entonces Acción Democrática, que esté secuestrada por este pillo como Henry Ramos Alup, que tiene años enquistado allí en un partido que de verdad dejó muchísimos pasivos para Venezuela, pero dejó más activos para nosotros los venezolanos, chicos? Con Acción Democrática pasamos de la letrina a la poseta, chicos. Con Acción Democrática pasamos de que las mujeres no votaban y lograron votar, chicos, y participaban de la actividad política venezolana. General y se logra la elección de alcaldes y gobernadores por voto popular. Sí, también, un poquito más adelante, pero en efecto, tienes razón. Acción Democrática nosotros les debemos mucho, chicos, como venezolanos. Caramba, pero no podemos permitir que ese legado que dejó un verdadero estadista como era Rómulo Betancourt esté enturbiado ahora por un pillo como es Henry Ramos Alup. Y un hombre que luchó directamente contra Fidel Castro, Rómulo Betancourt. Al punto que rompieron relaciones Venezuela y Cuba en aquella época. Exactamente, por eso es que no le pone la mano al botín petrolero Castro en aquel entonces, porque hubo un estadista y un venezolano con resiedumbre, con firmeza y con convicciones y con visión de Estado, que se entiéndase, un estadista como Rómulo Betancourt. Se degenera la calidad democrática en Venezuela directamente por el gobierno y también de la oposición. Todo esto es parte del mismo proceso. Cuando te decía engangrenado, Mariano, te quiero decir entonces que aquí se perdió, o sea, una expresión que recoge de alguna manera lo que quiero decir es, aquí se perdió todo, chico. Aquí entonces, los que se dicen que quieren sacar a Maduro, que dicen de la boca para afuera y frente a las cámaras que quieren sacar a Maduro, quieren sacar primero a Guaidó, chico. Es correcto. Quieren sacar a Guaidó primero que a Maduro. Guaidó, ¿quién es Guaidó? A mí me sorprendió este muchacho joven que de alguna forma dije, por fin consiguieron a alguien que se observa carismático, tiene un aspecto muy venezolano y creo que va a hacer conexión con el pueblo. Mira, Guaidó, yo siempre lo he dicho, presidente encargado de Venezuela. Digo, siempre lo he dicho, que la historia se lo lleva por delante. Aunque hay una vieja prédica de la política que dice que en la política no hay pasos ingenuos, no podemos, por supuesto, pensar que sea una ingenuidad el que Guaidó haya llegado allí. Pero no fue un tema de pillería tampoco. O sea, Guaidó está allí porque la historia, de alguna manera, se lo encuentra allí. Él se encuentra con este proceso histórico y le toca asumir esa responsabilidad. Y yo, desde aquí, desde tu programa y desde estas personas que pueden escucharnos y también vernos, quiero dejar en claro mi respaldo a la figura del presidente encargado que representa hoy en día la majestad de ese cargo en la persona de Juan Guaidó. No es un cheque en blanco, pero sí es una posición que va en la dirección de que lo que necesita hacer Guaidó para salir de Nicolás Maduro tendrá nuestro respaldo desde el movimiento y de esta corriente de pensamiento que no te he hablado de ella, hablaremos en otro programa, digo profusamente, cómo es la corriente de pensamiento repúblicos a la que estoy adscrito junto con Alberto Franceschi, Humberto González, entre otros, que estamos dándole el respaldo a Juan Guaidó, pero por supuesto sabemos que él está siendo presa de una cantidad de pillos que están alrededor de él en la Asamblea Nacional para tratar entonces de buscar una negociación, un entendimiento en el que habría un chavismo light y un Carrizo. El chavismo per se y completamente es delincuente.
El chavismo, al menos que ha estado en el servicio público, en las alturas de la responsabilidad de Estado, es un chavismo que ha demostrado ser un chavismo delincuente. Y en lo personal he propuesto en mis programas de Periscope que el chavismo tiene que ser ilegalizado. El PSUV tiene que ser ilegalizado. Y el chavismo en Venezuela como ideología tiene que ser ilegalizado y neutralizado. Está correcto, históricamente está correcto, porque eso ocurrió en Malasia. Malasia tuvo un régimen socialista que la destrozó y al final el propio gobierno creó dentro de la Constitución prohibido el socialismo. Y me preguntará o se preguntará la gente, y no sé si me lo vas a preguntar tú, Mariano, pero yo pico adelante por si acaso. No, es una tertulia. Es una tertulia, chico, que hablar de socialismo, por supuesto que nos lleva a hablar también entonces de lo otro. Bueno, ¿qué es lo otro? Lo otro es el capitalismo. Claro, el libre mercado. El libre mercado. Entonces, bueno, hablan de la derecha y de la izquierda. Hablábamos off the record sí. que el tema de la derecha y de la izquierda, desde el punto de vista semántico, es lo único que le quedó, porque desde el punto de vista de la realidad política, la derecha y la izquierda son simplemente eufemismos, ya son términos que están en obsolescencia, sí. Y ha sido demostrado, porque hablábamos un poco más temprano. Bueno, pero si Angela Merkel es de izquierda, bueno, eso es la izquierda, bueno, está bien. Sí. Ajá, pero la canciller alemana. Ok, y Nicolás Maduro es de izquierda también. Entonces, ¿qué es la izquierda? ¿Y qué es la derecha? Ahora, quienes nos dicen a nosotros porque estamos a favor de la vida y en contra del aborto, porque estamos a favor de la familia, porque estamos a favor de las buenas costumbres, porque estamos a favor de la ciudadanía, porque estamos a favor del libre mercado, de la libre empresa, de la libre expresión, libertad, de la libertad plena, porque estamos a favor de que la ciudadanía logre que sus servidores públicos de verdad les representen, porque estamos a favor de la separación rigurosa de poderes. Un Estado pequeño también. Porque estamos a favor de un Estado pequeño pero fuerte, robusto, porque estamos a favor entonces de esas cosas. Bueno, si dicen que somos de derecha, por eso somos de derecha. Bueno, pero hay muchos términos. Es un cliché, es un cliché al final del día, un cliché electoral. Dentro de la política estadounidense puedes decir libertario, puedes decir conservador, etcétera. Bueno, usted me corrige que usted maneja muy bien. Bueno, usando un poco este vocablo. Pero es verdad. Ya que a lo mejor en Latinoamérica usar el término derecha, la gente puede relacionarlo, no sé. Produce resquemor. Produce resquemor. Pero mira, yo pienso que en Venezuela se avecina un tiempo en el que poder hacer a un lado el socialismo, poder hacer a un lado ese espacio de pensamiento en el que el Estado tiene que mantener al ciudadano y no el ciudadano lograr generar la suficiente riqueza para aportar de acuerdo a sus capacidades y talentos, generar lo que genere y aportar al Estado. Si ese pensamiento no tiene hasta ahorita un espacio en Venezuela, un espacio político, lo va a tener que tener. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que luego de sacar a Nicolás Maduro se enquiste de nuevo la representación financiera que nos llevó a esto, la representación mediática que nos llevó a esto, y menos la clase política que nos llevó a esta tragedia. Ahora, hay que rediseñar el Estado venezolano completo de abajo arriba. Sí, estructura. Además, los organismos multilaterales van a poner condiciones. Van a decir, está bien Venezuela, tú para iniciar tu proceso de reapertura necesitas billones de dólares. Para yo entregarte ese dinero, bueno, estas son las reglas del juego, el préstamo. Es decir, que entre las reglas del juego probablemente va a haber que hay que sanear la administración pública, hay que tener leyes muy claras, hay que entregar seguridad y, entre otros puntos, equilibrios económicos. Es decir, yo no creo que Venezuela va a entrar con la política populista o socialista de los últimos años a que los agentes multilaterales le coloquen un cheque en blanco. No hay forma ni manera de que, si no hay garantías de que esa administración de esos recursos sea la adecuada y la más asertiva, no hay forma ni manera de que esos recursos lleguen a Venezuela. Y si llegasen, y las manos que van a administrar esos recursos son las mismas que hasta ahora nos han llevado a esta tragedia, entonces, bueno, el drama de Venezuela es mayor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, Mariano, con que aquí en Venezuela no se esté planteando un chamorrazo tipo Nicaragua. Sí, lo hemos planteado y es correcto. Y es por eso que nuestra corriente de pensamientos repúblicos estamos en la dirección de convertirnos en la piedra en el zapato para quienes en Venezuela pretendan instaurar una vez más un sistema de gobierno
pseudo democrático, porque no sería democrático el sistema de gobierno, y en segundo lugar, crear un estado de partidos que, a pesar de ser, entre comillas, republicano o una república, no sea verdaderamente una república, sino un estado de partidos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La gente tiene que elegir a servidores públicos para los cargos de elección popular. La gente tiene que elegir como lo hacen aquí en los Estados Unidos. Sí. La verdadera democracia radica en dos aspectos fundamentales. Uno, separación de poderes. ¿Tenemos separación de poderes en Venezuela? No. Dos, representatividad. Que la gente elija a su legislador, pero que ese legislador obedezca a los intereses del ciudadano y no del jefe de partido. Correcto. Ahora, pudiera ser un gran ejemplo para Venezuela utilizar Chile. Chile ha sido exitoso, un libre mercado, después de que tuvo Allende en el poder. Y hoy en día se perfila dentro del hemisferio como el país desarrollado. Mira, de Chile hay que contar una historia que muchos saben, pero que quizás pocos comentan. Hay un libro que se llama El cascabel al gato, de un autor chileno, José Piñeira, si mal no recuerdo es su nombre. Como el apellido del presidente actual. Bueno, ahora fíjate, ese libro habla de cómo los economistas formados en la Escuela de Economía de Chicago, chilenos que se vinieron a hacer sus estudios de posgrado aquí en la Escuela de Economía de Chicago, fueron los conocidos Chicago Boys, sí, que regresan a su país luego de hacer sus estudios de posgrado y regresan a Chile, y cuando Pinochet da el golpe y llega al poder, toma la propuesta económica de esos Chicago Boys, la mete en una gaveta, lanza a los 3.000 profesionales al mar, y él se queda con ese paquete, paquete chileno, se queda con ese paquete de medidas de derecha que son las que Pinochet instaura. Entonces es gracias a la decisión de los Chicago Boys que le presentan al país esa opción. Pinochet la ejecuta no sin antes lanzarlos al mar, y él cobra políticamente lo que fue su obra de la economía chilena, que le entrega al poder cuando él, bueno, ya por las razones que ya sabemos, sale del poder. La diferencia, entonces por eso no son comparables, ¿no? Que en Chile lo que Pinochet hizo, no, ya va, estamos hablando de que Pinochet le entrega a los que ahora se llaman demócratas, les entrega una economía robusta, sana y próspera. Ya hay un lineamiento, claro. Pero ¿qué es lo que nos entrega el chavismo a nosotros, Claro, chicos, en Venezuela? digo, pero Chile llegó en un proceso... Es una dictadura de derecha. Allende destrozó también Chile. Por favor, claro. El papel higiénico lo vendían por metros, por pies. No había suficiente. Entonces son Y esas Chile experiencias. se inspiró, que ese es el punto clave. Si tú vuelves a la política en Venezuela, Chile se inspira en la Constitución de los Estados Unidos. Pero es que es lo que estamos hablando. Pero Francisco de Miranda, chico. Francisco de Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, era amigo, chico. Era amigo cercano de los padres fundadores de este país. Es correcto. Y esta, a pesar de ser la democracia menos imperfecta, porque al final del día el sistema de gobierno democrático también tiene en su estructura sus propias contradicciones que hacen, pero eso es otro tema para otro día también, Sí, pues ya de que podríamos hablar exactamente se nos está yendo. de que la democracia es el sistema menos imperfecto. Pero en Venezuela, para que exista democracia, tiene que existir separación de poderes y representatividad. Es decir, que quienes vayan al poder legislativo o ejecutivo sean producto de la voluntad de la gente y no de los jefes de los partidos que los ponen en unas listas que no saben ni quiénes son y salen electos entonces. No, la gente tiene que saber que le puede reclamar al concejal, le puede reclamar al diputado, le puede reclamar al presidente de la República el por qué no haya de la cumplido. representación, de la participación ciudadana, del propio pueblo. Vamos a poner un ejemplo. A mí me encanta el sistema estadounidense, que de repente nombra un comisionado, una persona que simplemente estaba en su casa y sintió de alguna forma el deseo de participar para solucionar problemas, y es elegida Ya democráticamente. va, y los vecinos saben que es un hombre probo, Sí. y que puede ir al Pero servicio en cambio en público. Venezuela no, que si eres del partido, que si estás recomendado, estás apadrinado, eso hay que cortarlo, porque si no, no es una democracia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, separación de poderes, representatividad, igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Porque es que los ciudadanos somos
por naturaleza el ser humano es distinto uno a otro. Incorrecto. Bueno, aparte del El tema, libre albedrío. altos, gordos, bajos, feo, bonito. Todo ese cuento. Sí, Ok, maravilloso, usamos lentes, no usamos maravilloso. lentes. Ok. No somos ninguno igual. Exactamente, pero entonces la diferencia del ser humano per se es la diferencia de la naturaleza de las especies. En lo único que nosotros, a diferencia de los socialistas que ofrecen igualdad para todos, igualdad del nuevo hombre y todo ese cuento, nosotros proponemos que la única igualdad posible del ser humano, del ciudadano, es frente a la ley, como sucede aquí El en imperio este de la país. ley. Como sucede aquí en este país. Así te dicen en este país. El imperio de la ley. Es la ley. La Constitución. Aquí tú puedes ser emigrante, puedes ser nacido en los Estados Unidos, tienes el mismo nivel de oportunidades frente a la ley. Frente a la ley. Ahora tus capacidades, bueno, dirán, bueno, si eres bueno para una cosa, eres bueno para otra. Eso es otra historia, Así es. es otra cosa. Bueno, otra historia va a ser para un segundo programa, porque definitivamente nos hemos quedado Me muy encantaría, cortos. me encantaría. La invitación está completamente Gracias, abierta. Mariano. Y si quieres dirigir unas palabras para culminar por hoy. Sí, bueno, a los venezolanos, pero también a los hispanos, que nos siguen, por supuesto, a través de las redes sociales de Acción 97. Y es que nosotros en Venezuela estamos viviendo una cruzada libertaria que significa para Hispanoamérica en general un cruce de vectores muy importante, un cruce de caminos en el que los venezolanos necesitamos lograr la libertad y recuperarla para volver a ser esa nación, ese Estado amigo, ese Estado que haga sinergia con el resto de los países de la región y que se convierta en un vocero válido para el mundo anglo, en este caso para la primera nación y para la primera potencia del mundo como son los Estados Unidos, que Venezuela se convierta en parte de ese coro de países que desde Hispanoamérica pedimos libertad y democracia para nuestros pueblos. Así es. Dios te oiga como ese presidente, Amén. que tengamos el primer hemisferio libre de la humanidad. Ya no es poca cosa lo que dijo en esa ocasión, así es. Bueno, tengo que ir a la pausa y estuvo con nosotros el político venezolano José Alberto Gil. José Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mariano, por favor. 2, 3, 2. Perfecto. Espectacular, señores. Muy bien. Gracias, Jesús. Deja que te ayude. Esto que tú estás casi al aire en una hora.